Vivamos en la sana doctrina. Tito capítulo 2 versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén y amén. Bien, este pasaje que Pablo escribe a su discípulo, a Tito, nos enseña acerca de esa salvación que es por gracia. Esa salvación que es totalmente incuestionable, de que es un regalo divino, de que no hay esfuerzo alguno de parte de la humanidad, ni de un hombre ni de todos los hombres juntos. Ninguna obra sería suficiente para que Dios nos dejara entrar en su reino. Por eso dijimos que Él nos dio la salvación, porque es un regalo divino. Y esto es una doctrina espiritual que la debemos de tener muy bien cimentada en nuestros corazones. Pero el contexto en el cual, adicionalmente el contexto en el cual nos muestra Pablo en esta carta, guiado siempre por el Espíritu Santo, nos enseña que esa doctrina que hoy conocemos como la salvación por gracia, es necesario que esa sana doctrina la vivamos, que cada día nuestro comportamiento sea acorde a la palabra de Dios y no acorde al mundo, a las filosofías del mundo. Lo que nos invita la palabra de Dios es que nosotros debemos siempre reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando el Señor dice en su santa palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza, esa palabra imagen originalmente es un reflejo. Nosotros debemos, y ese es el llamado, debemos reflejar a Cristo Jesús en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos en el día a día, buscando siempre vivir en santidad. Y sabemos que vivir en santidad es ser santo es estar separado para Dios. Ser santo es estar apartados del pecado, lejos del pecado. Y entonces en ese contexto es que Pablo viene hablándole a su discípulo Tito, una persona que él dejó en Creta, en la isla de Creta, para que allí sirviera a él como ese pastor que iba a guiar a muchas más personas y familias enteras a la fe de Jesucristo. Y luego de que estando ya firmes en la fe de Jesucristo, cómo comportarse, en cómo debían vivir ellos dentro de la iglesia local, pero también dentro de una sociedad que es bastante ruda con el cristianismo. Y por eso él viene diciéndoles que ellos, como cristianos, ellos deben de separarse, de ser diferentes más bien a aquellas personas que aunque hablan de Dios, que aunque dicen conocer a Dios, no lo reflejan, no lo testifican. Si nos devolvemos rápidamente al capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces vemos que puede que hablen de Dios, incluso dentro de las iglesias cristianas. Muchas personas pueden decir con sus labios que son creyentes, pero este versículo dice que con sus hechos lo niegan. Y es que aquí está el testimonio que debemos tener nosotros como cristianos.
En esa sana doctrina, en la doctrina bíblica, es que nosotros debemos basar nuestra vida para tomar acciones y decisiones en el día a día. En la palabra de Dios, como esa lámpara que ilumina nuestro camino, allí debe estar puesta nuestra mirada para nosotros poder actuar y vivir. Y por eso él le dice a Tito, pasando al capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vemos la diferencia. Aquí vemos el pero, es un cambio que se da, una diferencia, un contraste que hay. Ellos que aunque hablan de Dios, no lo reflejan en sus vidas. Vamos a ver en este texto que sigue que nosotros sí lo debemos testificar. Y él primero se enfoca en Tito, en lo que este pastor de aquella comunidad, de aquella iglesia local en Creta debía hacer, porque él debe ser ese ejemplo, el primer ejemplo para todos. Asimismo, él debe enseñar, debe hablar a otras personas a guardar ese buen testimonio. Y hoy nos dice el Espíritu Santo a nosotros que nosotros también somos esas personas que debemos guardar ese buen testimonio. No solamente decir de labios, yo soy cristiano. Y aunque conozcamos la doctrina, aunque conozcamos muchos pasajes de la Biblia, si no testificamos en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, a ese Cristo vivo en nuestras vidas, alguien podría decir que somos cristianos de dudosa procedencia. Y la palabra de Dios nos dice que seamos visibles, que seamos esa luz que se coloca encima de una mesa o una lámpara que se coloca en una montaña para que ilumine, para que alumbre a más personas. Así debemos de ser nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces en el capítulo 2, a partir de este versículo 1, Pablo le dice a Tito lo que debe hacer con cada una de las personas, cómo debe enseñar, qué debe ministrarles, qué debe eh, enseñarles de tal manera que ellos se comprometan con el ministerio cristiano. Por ejemplo, le habla a las ancianas, a las mujeres. A las mujeres, cuando la Biblia habla de las mujeres ancianas, son aquellas mujeres que ya han pasado la edad de procrear, que ya han pasado el tiempo de tener hijos. Pero a ellas les da unas instrucciones específicas para que ellas, desde esa madurez que ahora tienen como personas, también tengan esa madurez espiritual para guiar a otras mujeres al Evangelio. Y por eso es tan importante el testimonio de ellas. También le habla a los hombres. A los hombres les dice que ellos deben ser sobrios, que ellos deben ser personas que tengan dominio propio, que se gobiernen a sí mismos, que es lo primero que debemos hacer cada uno de nosotros, tener ese buen testimonio, gobernándonos a nosotros mismos. Y cuando dice ese gobierno a nosotros mismos es saber que nosotros no nos dejamos guiar por impulsos y uno empieza a meditar cómo reacciono yo ante una dificultad o ante una controversia o ante algo que no nos sale como nosotros esperábamos o encontramos una persona en oposición, puede ser dentro del ministerio, en la teología bíblica o en situaciones del día a día que no tienen que ver nada con la Biblia, pero sí con nuestro comportamiento. Todo esto lo lleva Pablo para que se nos enseñe a nosotros también, de que nosotros tenemos que tener ese buen entendimiento de la palabra de Dios y aplicarlo. A las mujeres les habla que no estén en chismes, que no sean calumniadoras. A los jóvenes también les habla y a los jóvenes les presenta algo muy importante y es porque todo aquello que está en medio de la juventud es fácilmente llevado por sus fuerzas de juventud, pero también por sus pasiones juveniles. Y para entonces Tito era una persona muy joven. Y entonces allí donde le dice que usted como joven es donde debe poner ese buen testimonio. ¿Para qué? Para que otras personas sigan el buen camino, el buen ejemplo. Por eso dicen, en el versículo 6 dicen, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces, aquí podemos nosotros
ir cogiendo todo el contexto de lo que nos trae, así rápidamente el contexto anterior de lo que nos trae el pasaje bíblico. Y los primeros que debemos comprometernos con el buen testimonio, con el buen ejemplo, son ustedes y nosotros principalmente. Desde allí es donde debe iniciar esa administración de la palabra de Dios, desde el buen ejemplo, teniendo integridad. Cuando la palabra de Dios habla en integridad es que en todos los aspectos de su vida, él sigue siendo cristiano. ¿Cómo así? Significa que así él esté, si él está dentro de la iglesia enseñando la palabra, lo van a ver como una persona cristiana que lleva el mensaje de Dios y que lo sabe aplicar a su vida. Pero también esa persona íntegra es afuera en la sociedad, cuando está en medio de creyentes, cuando ninguno de la familia cristiana lo está viendo cómo es su comportamiento. También lo identifican como un cristiano o simplemente como uno más de la sociedad que se mezcla en las cosas mundanas de este siglo y simplemente pasa como uno del mundo y no como un cristiano. Íntegro es tener la presencia de Dios, reflejar a Cristo Jesús en cada situación del día a día, en lo que habla, en cómo se comporta, en lo que permite a sus oídos escuchar, es decir, en lo que escucha. Si aplicamos esto en el entorno para una mujer, ¿qué significa? Que ella es íntegra, en que cuando hay rumores y chismes se aparta, conforme a la palabra de Dios, en el contexto anterior, repito, la recomendación es que no estén en esos murmullos, en esos comentarios, entonces una persona íntegra se aparta inmediatamente y no responde, no atiza, no enciende más el fuego de allí, sino que inmediatamente busca cómo aplacar. Entonces vemos que desde el ejemplo es que nosotros debemos empezar a testificar la grandeza del Señor. Y dice con seriedad. ¿Y por qué con seriedad? Porque esto no es un tema de tradicionalismos, esto no es de un folclorismo, esto no tiene que ver nada con una sociedad que por un momento quiere escuchar la palabra de Dios, pero por otro momento quiere estar en las perdiciones del mundo. No, es tomarse seriamente lo que significa ser cristiano. Es un autocompromiso. Antes que decirle a Dios, yo me comprometo, debemos de pensarlo bien y orar bien antes de decir eso delante del Señor. Yo me comprometo a hacer esto. Nos vemos nosotros primero, autocomprometernos y esforzarnos en qué, en vivir conforme a la palabra de Dios y ponernos nosotros mismos a prueba y salir en el día a día y velar, vigilar cada momento cómo fue nuestro comportamiento. Bueno, yo cómo reaccioné ante una infuria, yo cómo reaccioné ante un comentario que venía en mi contra. ¿Reaccioné como un cristiano o como uno del mundo que reacciona con todas sus armas a defenderse o espera en la justicia de Dios? Son muchos ejemplos que podríamos tomar, pero esto nos lleva para que nosotros tengamos seriedad, compromiso, integridad en el ministerio que el Señor nos ha encargado. Y es que son diferentes ministerios, porque repito, le está hablando a las mujeres. ¿Para qué? Para que eduquen a sus hijos, para que su entorno familiar sea temeroso de Dios. Eso es un compromiso grande y muy loable delante de los ojos de Dios, muy importante, que de hecho ya no se valora, en esta sociedad no se valora el hogar como ese principio de la iglesia de Jesucristo, sino que se busca es estar afuera porque se nos enseñaron en los colegios, en las universidades, que teníamos que salir a conquistar el mundo. Y que dicen ahora que las mujeres tienen que ser iguales a los hombres, tienen que salir a hacer lo mismo que los hombres, y sus hogares, conforme a la palabra de Dios, ¿cómo quedaron? No les importa dejar destruido su hogar para conquistar sus metas en el mundo. A esas personas les invito para que lean, entre muchos pasajes que hay en la Biblia, que lean Tito capítulo 2. ¿Qué dice allí de ese ministerio que Dios le dejó tan importante a las mujeres como es su hogar, la supervisión, la dirección de su hogar? Porque repito, esto es para quién es este mensaje. Si vamos a decirlo allí a las plazas públicas, pues seguramente nadie nos va a parar bolas, nadie nos va a prestar atención, como decimos folclóricamente.
Pero es que esto es para los creyentes, las mujeres y los hombres que decimos ser creyentes. Allí tenemos un mandato. Y nuestra vida debe comportarse, repito, conforme a la palabra de Dios, no conforme a las enseñanzas del mundo, a las filosofías del mundo. Entonces todo esto nos lleva, nos encamina. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos con seriedad, con integridad, la palabra del Señor. Y otro cuarto grupo que habla allí en este contexto anterior es para los siervos. En nuestra vida podríamos decir de los trabajadores, que estos trabajadores lo hagan como si fueran para el Señor, que trabajen siendo honrados, que no, en el lugar que donde nosotros nos encontremos como empleados, como prestando nuestros servicios, nuestras capacidades a una empresa, a un patrón, a un jefe, nuestro comportamiento sea de honradez, tanto en el tiempo que trabajamos como en las cosas que se nos encomiendan que debemos hacer. Y de esta manera nosotros vamos a testificar que somos cristianos, que somos creyentes, que digan, yo contrato o yo me quedo con esta persona porque es cristiana. Y esa persona cristiana no roba, esa persona no injuria, esa persona no miente. Entonces esa persona está viviendo con seriedad y con integridad su ministerio. Entonces no es solamente para Tito, no es solamente para los pastores de las iglesias, es para todos y cada uno de los creyentes que tenemos un ministerio que llevar en el día a día. Entonces tienen ahora sí la palabra del Señor en el versículo 11, donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué es tan importante ese buen testimonio? ¿Por qué nosotros debemos de tomar con mucha seriedad e integridad esto que Dios nos ha dejado? Porque viene de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí podemos encontrar algo que es muy importante cuando dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Aquí la palabra de Dios no podemos malinterpretarla y pensar que aquí está hablando de una salvación universal. Es decir, no importa si la persona es o no es creyente en Cristo Jesús, al final va a ser salva conforme a este versículo. No, es una interpretación muy equivocada y muy lejos de la verdad bíblica. Lo que nos está diciendo aquí es que Cristo Jesús, con su obra sacrificial en la cruenta cruz del Calvario, con su derramamiento de sangre, con su muerte, pagó por todos los pecados de la humanidad. Eso es cierto. Es decir, todos cabemos en Cristo Jesús, sí, porque Él pagó por todos los pecados. Pero ¿qué pasa? Que lo que Dios ha puesto es que todos los que creamos en Él, en esa obra, somos salvos. Todos los que creamos. ¿Y cuál es la diferencia? Que mucha parte de la sociedad, una gran mayoría, no cree en la palabra de Dios. Una gran mayoría no cree que Cristo Jesús es redentor. No creen que Cristo Jesús murió en la cruz pagando Él, siendo justo y sin pecado, murió por unos pecadores sucios como nosotros. Ellos no lo aceptan, no lo reciben. Ellos mismos se están enviando a ellos mismos al juicio. ¿Por qué? Ellos mismos están sujetando y se están sometiendo al juicio por no creer en la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí es, nosotros, por causa de que entendemos de que Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esa gracia, esa gracia que se ha manifestado nosotros, que ya la tenemos, que tenemos la certeza de nuestra salvación, tenemos que hacerla visible. Así como Cristo Jesús, el mismo Dios, el Dios invisible, se hizo visible delante de toda la humanidad, delante de los ojos de toda la humanidad, así nosotros debemos ser visibles delante de los ojos de la humanidad. No porque nosotros podamos salvar a alguien, sino para mostrar a uno que sí le puede salvar a ellos y que nos ha salvado a nosotros. Eso es lo que quiere que la palabra de Dios que entendamos hoy completamente. Que ese Dios invisible, que se hizo visible en Cristo Jesús, ese Dios ha manifestado su gracia, su amor por toda la humanidad. Pero aún con tan grande maravilla de obra, muchos se resisten a recibirlo. Muchos se resisten a su palabra, muchos se resisten a creer en Él. Y por eso, repito, allí está su pecado y allí está su condenación.
Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la verdad que produce bienestar y crecimiento espiritual. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. La palabra de Dios es toda la Biblia y de allí nosotros nos sujetamos a ella, creyéndole a ella y buscando obedecerle. ¿Qué trae eso para nosotros? Una gran bendición. Ese crecimiento espiritual llega a nosotros a través de nosotros entregarnos juiciosamente, eh, íntegramente, con mucha seriedad al estudio de la palabra de Dios. Entonces cada vez comprendemos más esa gracia y cada vez que comprendemos y comprendemos más, más vamos cayendo, más nos vamos doblegando, más nos vamos arrodillando, más doblamos nuestra cerviz. ¿Por qué? Porque vemos la grandeza de ese Dios soberano que de nosotros ha tenido misericordia. Y esto es importante que otras personas lo conozcan. Esto es importante que otras personas lo sepan. Esto es importante que otras personas vivan este momento tan especial como nosotros lo vivimos. Dice el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que nos muestra esa gracia de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra esa aparición de ese Dios viviente en medio de los seres humanos? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que nosotros debemos renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces dice, ¿qué significa la impiedad? Esa irreverencia hacia Dios. Es esa irreverencia hacia Dios en pensamientos y en conducta. Es decir, que no se tiene a Dios en cuenta. Entonces lo que está diciendo es que nosotros, a todos nosotros se nos fue enseñado y es lo que debemos enseñar. ¿A qué? A que a partir de hoy, a partir de conocer a Jesucristo, nosotros renunciemos a esa impiedad y a esos deseos mundanos y unirnos al Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona, se dice que una persona es, que vive en la impiedad, ¿qué significa? Que se burla de Dios, que no tiene a Dios en cuenta en sus quehaceres, que no le importa soltar de sus labios una ofensa contra el Dios santo y justo. Es una persona llena de impiedad, que se levanta contra Dios. Y entonces por eso, como no le importa a Dios, se mete cada vez más y más en los deseos mundanos, en lo que la oscuridad le ofrece, porque la oscuridad no le reprende, la oscuridad no lo exhorta, la oscuridad no le reclama. Mas si viene delante de la luz de Jesucristo, todas sus obras oscuras son expuestas a la luz. Entonces nosotros, cuando conocimos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que sentimos? Avergüenzas. Nos sentimos avergonzados por causa de qué? De nuestro propio pecado. ¿Por causa de qué? La propia maldad que abundaba tristemente en nuestras vidas y que aún, no podemos olvidar esto, aún hay pecado en nosotros, claro que sí, pero ya luchamos contra él, ya aborrecemos el pecado, ya nos sentimos mal cuando pecamos. Cuando no éramos cristianos y hacíamos el más que, nos sentíamos bien, nos sentíamos nosotros como si fuéramos los mejores y nos gustaba contar a otros las maldades que habíamos hecho. Ahora no, ahora el pecado que tenemos, gracias al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos redarguye y sentimos esa tristeza y necesitamos inmediatamente confesar el pecado. Señor Dios, perdóname porque acabo de pecar en esto, en esto, en esto, puntualmente en lo que hicimos. Es allí donde nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Que nosotros primero sí hayamos renunciado a toda impiedad, es decir, repito, que la impiedad ¿qué es? Es todo aquello que va en contra de Dios o que menosprecia a Dios, que va es una irreverencia contra Dios, tanto en pensamientos como en su conducta. Es decir, no tiene a Dios en cuenta. Nosotros ahora sí lo tenemos en cuenta en todos nuestros caminos. Ahora sí, para tomar decisiones, pensamos, contamos con Dios primero, buscamos en su palabra cuál es su consejo celestial
Y a partir de este momento, cuando a nosotros se nos manifestó esa gracia, que nosotros ya fuimos llamados para vivir sobria, justa y piadosamente, ahora nosotros desde ahí es que tenemos que llevar ese buen testimonio. Y entonces aquí podemos hacer un pare, un segundito y decir, ¿somos nosotros salvos por obras? De ninguna manera. Estas obras, esto que nos está mandando el Señor es porque ya tenemos ese cimiento que no va a cambiar jamás, de que somos salvos por gracia, de que ya Dios nos salvó, porque el Señor ya nos salvó, Él ya nos ha regalado esa vida eterna junto a Él. A partir de ahí cumplimos por gratitud y para alabanza a nuestro Dios, cumplimos con lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Por eso dice, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que debemos hacer ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga Jesucristo por segunda vez. O, para decirlo de una mejor manera, hasta cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, porque son dos eventos distintos. Cuando aquí dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se refiere a la segunda venida. Y eso es lo que añoramos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en aquella segunda venida? Que nosotros vendremos con Él a gobernar la tierra. Y si decimos vendremos es porque antes nos habíamos ido, porque en el arrebatamiento seremos llevados con Él, en las nubes nos encontraremos con nuestro Señor y después de otros acontecimientos que tienen que pasar conforme al Apocalipsis, después vendremos nosotros a la tierra. Entonces, aquí es algo que es muy importante. ¿Por qué? Nuestra vida, nuestra vida, todo nuestro ser está siempre con la mirada puesta en Cristo Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí hay un punto teológico que no podemos dejar pasar por alto. Para aquellas personas que no reconocen a Jesucristo como Dios, aquellas sectas que rechazan que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí dice textualmente, ahí lo tenemos en el versículo 3 del capítulo 2, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es el gran Dios y el Salvador de nuestras vidas. Él es Dios. O sea que es irrefutable. Pueden darle la vuelta con sus argumentos ficticios y con una gran cantidad de interpretaciones erróneas, pero es que claramente la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Acá lo encontramos. Y también lo encontramos por allá en segunda de Pedro 1:1. Exactamente, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando sea esa manifestación gloriosa, ¿qué va a suceder? Que en nosotros ya no habrá nada, absolutamente nada de pecado. Ya en nosotros no habrán malos pensamientos, ya no habrán tentaciones, ya no habrán seducciones que nos inviten a la oscuridad, porque ya estaremos glorificados en Cristo Jesús y ahora nosotros podemos comportarnos dignamente delante de Él. Pero mientras eso sucede, ¿qué nos dice? Que tenemos que tener esa esperanza, que tenemos que aguardarlo a Él, que tenemos que esperarlo a Él, que nuestra vida, el día a día, sea conforme a esa enseñanza de que le esperemos, que en cualquier momento Él viene por nosotros y no nos puede, permítame la expresión, no nos puede coger enredados en el mundo, no nos puede coger inmersos en una discusión pagana, no nos puede coger en medio de vulgaridades, de cosas sucias, no. Nosotros debemos de estar siempre vigilantes y preparados como nos enseña la palabra de Dios, porque Él viene en cualquier momento por su iglesia. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Sabiendo que se nos fue manifestada como esa gracia eh, que Dios preparó para la salvación, esa gracia, ese regalo de la salvación, sabiendo que ya tenemos segura. Entonces, ¿qué nos dijo? Que nosotros debemos de renunciar a todas aquellas cosas pecaminosas y que nosotros debemos estar lejos de esas cosas pecaminosas y pensando siempre, atentos a la esperanza bendita o a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos de estar siempre pendientes en nuestra vida, en nuestro corazón, en Cristo Jesús, esperando su regreso. Y miremos cómo dice el versículo 14, hablando de Jesucristo, Jesucristo, Dios, ¿cierto? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo. Es que, miremos, el sacrificio, la ofrenda que se entregó para nuestro rescate, no la hizo Dios por medio de un ángel, no la hizo Dios por medio de un emisario distinto, sino que fue el mismo Dios que se dio a sí mismo. El mismo Dios se entregó por ofrenda. El Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para que Él se presentara como una ofrenda limpia, santa y aceptable delante de sus ojos para nuestra redención. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué era tan importante? Porque era un plan de salvación que a nadie más se le podía encomendar. Nadie, absolutamente nadie en el universo podía hacerlo porque podía fracasar. El único que no podía fracasar era Cristo Jesús. El mismo Dios, ni siquiera los ángeles, porque sabemos que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron echados, expulsados de su gloria. Así que Dios no confió en nadie, sino en su propio Hijo. El mismo Dios se entregó por nosotros. Dice, para redimirnos. Y debemos de nuevamente pensar qué significa redención. La redención es qué? Es poner en libertad a una persona cautiva mediante el pago de un rescate. Es poner en libertad a alguien que está preso, pero para poder que esa persona quede en libertad hay que pagar un precio. Es exactamente lo que es la redención para nosotros. Un precio que fue pagado con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros fuimos rescatados por precio de sangre. Esa sangre santa, limpia, pura, que estaba en el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, fue derramada. Allí se estaba pagando el precio para nuestro rescate. Por eso todo esto, sabemos que esto le agradó a Dios y Dios recibió esta ofrenda con gran alegría y nosotros a través de Cristo Jesús tenemos esa salvación, ese regalo de la salvación. ¿Qué hicimos nosotros? Lo malo, hicimos el pecado, hicimos la desobediencia, llenamos nuestras vidas de maldiciones y el Dios hizo toda la obra de santificarnos a través de Cristo Jesús, de su sangre santa para purificarnos. Lo que era imposible para nosotros, lo hizo ese Dios soberano. Entonces, vamos nuevamente en el contexto. Tenemos claro que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Tenemos claro que el Dios soberano, el mismo Dios, es el que nos ha redimido. Tenemos claro que es un regalo. Esa salvación es un regalo, la salvación por gracia. Y que ya nadie nos arrebata esta salvación porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Ahora teniendo ese gozo, esa alegría, esa fortaleza, ese cimiento de la verdad, ahora sí nosotros qué debemos hacer, testificar. Es lo que nos está mandando Dios, que testifiquemos. Y que lo testifiquemos donde hablando, sí, pero más que hablar en nuestro comportamiento, más que hablar en nuestra manera de vivir, más que hablar en la forma en cómo hacemos las cosas. Nosotros ya no podemos decir que es que hay mentiritas pequeñas que podemos decir. No, no, porque Dios aborrece la mentira. Él no está diciendo aborrezco la mentira grande, pero la mediana y la pequeñita no tanto. No, aborrezco la mentira. Entonces nosotros nos cuidamos para no mentir, mucho menos para robar, mucho menos para estar en disoluciones, mucho menos para estar en pecados contra la moral. Todo esto, ¿por causa de qué? De que estamos gozosos de honrar a ese Dios que nos ha dado la vida, ese Dios que nos ha rescatado para Él. Entonces, esta salvación que nos ha regalado el Señor, todo esto es momento de reflejarlo, es momento de mostrarlo
a otras personas. Por eso dice el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esto habla. Esto es lo que debemos exhortar. Esto es lo que debemos vivir. Así es que debemos nosotros llevar una vida de cristiano. Ya sabemos que si nos dijeran quiénes son cristianos, nosotros no tendríamos, si estamos cumpliendo con la palabra de Dios, que levantar la mano, sino que las otras manos nos señalarían diciendo, este es cristiano. Serán otros que nos señalen y digan, esta persona es cristiana, esta mujer es cristiana, mire cómo conduce su hogar. Este hombre es cristiano, mire cómo él se gobierna a sí mismo, cómo es celoso de obedecer a Dios y cómo su comportamiento engrandece al Dios Todopoderoso. Este joven es cristiano. Mire que es distinto, mire que no se deja arrastrar por las pasiones juveniles. Estos empleados, estos siervos, estos trabajadores son cristianos. Porque mire que aún, aunque no estén el supervisor encima de ellos, cumplen con sus deberes. No se están robando, no se están llevando los utensilios que pertenecen a una empresa. No irrespetan, no se levantan contra el jefe. Esto muestra que ese joven, que esa persona es un cristiano. Entonces serán otros los que realmente deben de decir que nosotros somos cristianos. Porque repito, fácil es decir, yo soy cristiano, pero lo reflejamos, lo estamos llevando verdaderamente en nuestra vida. Y por eso dice, esto habla, hablar, exhortar y reprender. Hay tres palabras, tres verbos que tenemos que aplicar en nuestra vida. Hablar, claro que sí. Exhortar, también es necesario. Exhortar es decirle a alguien, mire, usted está obrando mal. Su comportamiento no es conforme a la palabra de Dios. Y definitivamente cuando alguien después de varias exhortaciones no hace caso, debe reprenderlo. Lo que en algunas iglesias llaman eh, llamar la persona o invitarlo para que pase por un proceso de restauración. ¿A través de qué? A través de que él escuche nuevamente la palabra de Dios y decida si es o no es cristiano. Si verdaderamente va a obedecer a Dios o se va a ir de la iglesia, se va a ir de la comunidad. Pablo en algunos momentos dijo, a esos expúlsalos. Después, de hecho, el Evangelio también nos habla. Si después de haber hecho un proceso en el cual Dios manda, esa persona no, es necesario sacarlo, porque esa persona va a hacer daño a la comunidad, a la congregación. Entonces miremos todo lo que le plantea Pablo a su discípulo Tito, a quien dejó en Creta, de cómo debía él comportarse como primer ejemplo y cómo debía organizarse toda la comunidad para ser un testimonio vivo delante de los ojos de Dios. Entonces, después de esta enseñanza, él le hace como un resumen, o le concreta nuevamente, dice, recuérdate que se sujeten. ¿Y qué es lo que está diciendo? Porque no solamente eh, esa comunión que debe haber entre la iglesia y ese testimonio que debe haber entre la sociedad, sino que ese testimonio también debe estar hacia los gobernantes. De hecho, la palabra de Dios nos manda que nos sujetemos a los gobernantes. Y normalmente los gobernantes, o todos, por no decir que todos, la gran mayoría, son no creyentes, son inconversos. ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos dice que nos sujetemos a ellos? Entonces no hay una contrariedad a ellos. Nosotros debemos de tener claro que obedecemos las leyes de este mundo hasta donde ellas no contradigan la palabra de Dios. Hasta donde ellas. Si contradice la palabra de Dios, nosotros no cumplimos ni obedecemos a los gobernantes de este siglo. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros no estemos en medio de conflictos, de revueltas, porque estamos o no estamos de acuerdo con un gobernante. No, eso se lo dejamos a los inmundos, que están inmersos en el mundo, los que no conocen la palabra de Dios y creen que van a gobernar este siglo y que lo van a arreglar, que van a organizar el mundo. Eso dejémoselo a ellos que, aunque nunca va a pasar eso, ellos están inmersos allí. Lo que nos está diciendo es nosotros no participemos de estas cosas, porque eso hace parte de ese buen testimonio.
y tampoco pensar que nosotros entonces estamos por encima de otras personas. Nosotros tampoco, aunque tenemos el conocimiento y la gracia de Dios en nuestras vidas, jamás estamos por encima de los no creyentes. De hecho, Pablo se hacía uno con ellos no para pecar con ellos, sino para que ellos se pudieran familiarizar con él y desde ahí enseñarles el Evangelio. Y eso es lo que les dice, porque él les recuerda que nosotros también antes de ser creyentes fuimos como ellos. Eso lo dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿por qué es que nosotros no podemos? Dios no nos autoriza ni podemos hacerlo. Estar por encima de otra persona, porque es que nosotros éramos iguales a ellos. Y recordemos, nosotros seguimos siendo pecadores, ya no sujetados a esclavitud, ya no amarrados a la esclavitud del pecado, porque Cristo Jesús nos dio la libertad. Por eso somos redarguidos, repito, por el Espíritu Santo y sentimos vergüenza de haber pecado. Pero tenemos que saber de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos ha liberado. Y sabiendo que Dios tuvo misericordia de nosotros y muchos a través de otra persona escuchamos el mensaje de la salvación, así nosotros podemos ser utilizados por Dios para que muchos de los que hoy son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y en deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros, que muchos de esos a través de la luz de Cristo que está en nosotros, podamos traerlos delante de nuestro Señor. Por eso es que en nosotros no puede haber arrogancia, no puede haber prepotencia, no puede haber altivez. Jamás un creyente, un cristiano puede manifestarse así, ni dentro de la iglesia, ni mucho menos en la sociedad. Debe ser manso y humilde de corazón como nuestro Señor. Porque cuando nosotros éramos así, dice el versículo 4, todo cambió cuando, dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, el contexto es, éramos como ellos, insensatos, rebeldes, llenos de pecado, en las inmundicias, en todo, todo es aquello que nos describe la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó esa gloria de Dios, cuando vino a nosotros la palabra de verdad, cuando el amor de Dios llegó a nuestras vidas, ¿Él qué hizo? Nos salvó. Y nos salvó porque éramos buenos. No, nos salvó porque éramos muy, muy, muy malos. Nos salvó porque hicimos nosotros alguna obra que a Él le gustó. Absolutamente ninguna obra le sirve al Señor si no es primero a través de la fe en Cristo Jesús. Las obras a Dios le sirven no para salvación, sino para la gloria de Dios. Por eso este versículo debemos escribirlo en la tabla de nuestro corazón. Dios no nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Es que si no es por la misericordia de Dios, muertos nos quedaríamos eternamente en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué pasó? A través de su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa el lavamiento de la regeneración? Lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es que a través del Espíritu Santo, ese Espíritu que corre en nosotros como esas fuentes de agua viva, como esos ríos de agua viva que habla el Evangelio de Juan, ese Espíritu Santo es el que a nosotros, el que produce en nosotros esa regeneración, ese cambio de vida, ese cambio de actitud, ese cambio en la manera de hablar, ese cambio en la manera de reaccionar, ese cambio de amigos, ese cambio de amistades, ese cambio de comportamiento. Eso lo produce el Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu de Dios que Cristo Jesús lo había prometido, que Él se iría, pero enviaría otro consolador. Es decir, otro que nos bendeciría, otro que nos enseñaría su santa palabra, otro que nos recordaría todo esto tan maravilloso de la obra de Jesucristo. Es por eso que nosotros nos debemos a Dios.
Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y si le decimos a Él que Él es nuestro Señor, nosotros ¿qué debemos ser? Siervos obedientes. Porque Jesús le reclamaba a los judíos, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. Entonces, ¿qué clase de Señor soy yo para ustedes? El contexto es que hay un Señor o amo y unos siervos que obedecen. Pero si no está esa unión, entonces no hay un verdadero Señor y no hay unos verdaderos siervos. Pero si nosotros sí le reconocemos a Él como nuestro Señor, ¿estamos para qué? Para obedecer. Entonces, para que vamos cerrando el pasaje que el Señor nos regala este día, les invito para que leamos los 3 capítulos de Tito. Son verdaderamente maravillosos. Son muy corticos, los podemos leer despacio. Y en la semana los podemos leer 1, 2, 3, 4, 5 veces. Vamos a comprender cada vez más y más cuán grande es ese amor por nosotros y cuál es el llamado que Dios nos hace. ¿Cuál es el llamado que tenemos? A que nosotros reflejemos en nuestra manera de vivir esa justicia de Dios en nosotros. Fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Esa salvación por gracia, ese regalo de la salvación. Que reflejemos que somos cristianos en lo que hacemos y que otros nos identifiquen por cristianos porque no aceptamos las cosas del mundo. Por eso este día démosle gracias al Señor y comprometámonos, porque primero comprometámonos con nosotros mismos y vivamos en la sana doctrina. Amén y amén.